Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. En la década de los 80, en Brasil, en la desembocadura del río Amazonas, en la isla de Colares, centenares de personas afirmaron haber sido atacados por extrañas luces que surcaban el cielo. No tenían más de 2 metros de diámetro, se acercaban a la gente, los paralizaban y luego muchos de ellos, al ser analizados por diferentes médicos, daban como resultado el que el número de glóbulos rojos en su sangre era muy pequeño. Los llamaron las luces chupa chupa. Y esto fue algo que tal conmoción provocó en Brasil que el mismísimo ejército brasileño intervino en una famosa operación que se llamó Operación Prato. A la cabeza de ella el coronel Holanda Lima. Los archivos son públicos, aunque yo soy de los que piensa que realmente no se ha hecho público todo lo que tiene el ejército brasileño, ya que hay muchos testimonios de que incluso se llegaron a grabar ovnis, estas extrañas luces. ¿Por qué les cuento esto? Les comento esto porque la gente cree que el fenómeno ovni son solamente luces pequeñas que van por el cielo, o de un tamaño quizás más grande, pero que apenas interactúan con nosotros. Y eso, señores, es total y absolutamente falso. Desde diciembre del año 2017, las filtraciones de vídeos del Pentágono nos han demostrado no solamente que están ahí, sino que además les da exactamente igual surcar los cielos o meterse debajo del agua de los océanos. Cuanto más investigo el fenómeno ovni, más me maravilla, más me asombra. Y he de decir, y creo que lo he comentado muchas veces ya en este programa, que aunque cada vez tengo más datos, cada vez sé menos sobre las intenciones de estas naves de otros mundos que visitan nuestro planeta. No hay nada que me fascine más que ser investigador de campo y que haber tenido la suerte de estar en muchos de estos lugares investigando este tipo de fenómenos. Dentro de muy poquito me iré para el Amazonas a investigar aquí en Colombia, en Leticia, este tipo de fenómenos, algo que jamás había hecho ningún investigador del mundo. Y si voy al Amazonas, porque tengo aquí un amigo que os voy a presentar ahora, que es el que se ha venido para acá impulsando esta expedición loca. Una expedición de la que dentro de unas semanas también os daremos información acá. Este programa en el fondo es la preparatoria de esa expedición. Una charla entre amigos que llevamos un montón de años investigando el fenómeno ovni. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto que están escuchando, señores, es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos en Caracol en este programa es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como somos una gran familia, la familia del misterio, ya tenemos un numeral en Twitter para que podáis poner vuestras preguntas y comentarios. Y el numeral es UFO Caracol. Repito, el numeral es UFO Caracol. Que sepáis además que los que os gusta el periodismo de misterio tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Todos los meses además hacemos una tertulia de misterio aquí en Bogotá, que será esta vez el domingo día 30. Toda la información sobre esa tertulia de misterio la tenéis en todas mis redes sociales que ya he mencionado. Repito, el Twitter @JuanJe Vallejo. Así que ya, sin más dilación, sumerjámonos en el mundo de estas extrañas luces que surcan el cielo. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de esta noche, Arthur Oms, para Richie en los controles y para todos los oyentes que nos sintonizan en este momento a través de la señal de Caracol Radio, ya sea a través de sus dispositivos móviles, de sus radios y demás, siempre muy pendientes del contenido que les ofrecemos en este programa. También un abrazo enorme para todos los que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en
una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Feliz de mostrar en esta noche, Juan Jesús, que el misterio es cultura y en específico con un enigma que me ha apasionado toda la vida, como lo es el fenómeno ovni. Efectivamente, amigos, repito, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, una realidad que nos desafía y que está ahí, mucho más cerca de lo que os podéis imaginar. Y bueno, aquí tenemos el invitado de excepción de esta noche, que ha llegado desde Andorra, Artur Oms. Amigo Artur, lo primero, la primera vez que meto un invitado siempre en el programa, le digo lo mismo. Preséntate para todos los oyentes de Caracol Radio. ¿Quién es Artur Oms? Bueno, Juanje, muchísimas gracias, Alejandro, también a los dos. Lo primero que voy a decir es que me parece completamente alucinante estar aquí, en Bogotá, en Colombia, en compañía de mi hija también, que yo creo que a punta maneras se va a ser... La tenemos aquí al lado. Está calladita, pero la tenemos aquí al lado. A punta maneras también, y ojalá siga nuestros pasos. Y nada, yo soy un pequeño empresario andorrano, apasionado por la ovnilogía, gran seguidor de todos aquellos investigadores. Bueno, y de hecho es que me crié escuchando a Andreas Faber-Kaiser, tuve la suerte de verle en directo en la radio, Antonio José Alés, a Abraham Jiménez del Oso, y bueno, todo esto ha marcado mi vida, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma me convertí en empresario, y todo el tiempo del cual dispongo y algunos pequeños recursos pues los dedico a investigar, ¿no? Entonces, cuando un día escribo a un tal Juan Jesús Vallejo, que yo creo que está más loco que yo, y le hago una propuesta loca porque tenía que venir a ver a un amigo en Colombia, y digo, oye, Juanje, vamos a investigar algo. Y me dice Juanje, porque a ver, aquí hay que explicar las cosas como son. Jamás en mi vida me hubiera ido yo a Leticia, y estamos a punto de irnos a Leticia, y la culpa es tuya, Juanje. No, hombre, la culpa es de los dos, creo yo. A mí es que me pareció muy chistoso de repente que me escribió alguien desde Andorra. Ahora le explicas a la gente lo que es Andorra, que habrá mucha gente en América Latina que no sepa que existe un país que se llama Andorra. Cuando me escribiste, creo que fue por redes sociales o algo así y tal, sí. Que tenías un podcast en Andorra, yo dije, bueno, pues venga, pues que me entreviste y ya. Resulta que teníamos amigos en común, como es el periodista brasileño Pablo Villarrubia, y entonces pues dije, no, pues genial que me entrevistes y tal, y cuando me comentaste la locura de que querías ir a la selva amazónica, pues yo lo que te dije es, oye, pues en Leticia yo sé que hay un montón de casos de ovni, pero nunca, jamás, nadie ha conseguido, por desgracia, la financiación como para poder ir a Leticia, estar una semana, irnos a lugares muy, muy apartados y poder investigar, pues todas las cosas que han estado sucediendo allí durante décadas y que tienen que ver, y por eso hice la introducción así, desde mi punto de vista, con los fenómenos que sucedieron en la isla de Colares. Porque lo que pasa en Leticia, que es algo excepcional, hay que decirlo, es que hay algunas de estas luces que se han comportado de forma agresiva. Y así han surgido diferentes mitos en Leticia que nadie ha ido a investigar desde un punto de vista periodístico, como los famosos mochacabezas. No os vamos a dar mucha información, sino que dentro de una semana nos vais a dejar que recopilemos toda la información y obvio lo contaremos aquí en Caracol Radio. Sí es cierto que es una pena que este país, que es tan enorme y tan hermoso, por desgracia hay muchos lugares remotos donde suceden este tipo de hechos, pero no hay forma de ir a investigarlo, pues porque eso siempre supone un desgaste más que en tiempo, en dinero que luego se pueda recuperar. Hablaba de que habías tenido grandes maestros como Andrea Faber-Kaiser, Fernando Jiménez del Oso. Bueno, para la gente a lo mejor que no sepa quién son, la gente más joven, los investigadores de los que está hablando Artur Oms son los que en la década de los finales de los 70, comienzos de los 80, hacen que el periodismo de misterio en España realmente arrase medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de Antonio José Alés en Cadena SER, que pertenece al grupo Prisa, igual que esta cadena que es
Caracol Radio. Pero bueno, vamos a meternos en tu vida. ¿Cuándo empiezas a investigar ovnis y cuándo empiezas a interesarte por el fenómeno ovni? Pues mira, es muy sencillo. Primero respondo a tu pregunta. ¿Qué es Andorra? ¿Qué es Andorra? ¿no? Sí, Andorra que la gente sepa que es Andorra, que es un país, y di cuántos andorranos soy. Claro. Con pasaporte soy muy poquito. Es que esto, entenderlo es sencillo, pero asimilarlo es complicado, ¿no? Porque Andorra es un país tan pequeño, que es como una especie de garbancito entre medio de Francia y España. ¿Cuánto mide de largo? Pues 36 kilómetros. Cruzas el país en menos de una hora si no hay tránsito. Entonces es un país muy pequeñito. Lo que pasa es muy bonito. Está en medio de los Pirineos. Precioso. Le llamamos la perla de los Pirineos, pues es muy bonito. Y realmente es un país espectacular, muy seguro, etcétera, ¿no? Y yo tuve la gran suerte de pasar los veranos en casa de mi abuela. Y aquí invito a todo el mundo a que googlee un poquito, en calle Picalqués número 3 bis, uno de los pisos francos de la vampira de Barcelona, de Enriqueta Martí. ¡No! Sí, señor. Ahora contamos quién fue Enriqueta Martí. No te cuento cómo subía yo cuando me tocaba llegar y subir a casa de mi abuela, que vivía en el tercer piso, que era un quinto, ¿vale? Porque había el principal, sí, etcétera. Sabes que habían los dos primeros pisos y luego cuando empezaba a contar primero, segundo, tercero, ¿eh? Había el entresol y el principal, que era primero, segundo, y luego venía el primero, segundo y tercero. Y mi abuela vivía en el tercero. Y en el entresol, Enriqueta había tenido un piso franco en el cual descubrieron una pared con un doble fondo llena de vísceras, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi abuela había vivido allí. En Barcelona, en esa. Exactamente. Y era un piso muy antiguo. Y yo, pues hombre, cuando dormía, pues me acurrucaba debajo de las sábanas porque mi abuela dormía en la habitación de al lado y se ponía, vamos, esto era innegociable, pues escuchaba tanto a Andrés Fabergaiser como a Antonio José Alés y claro, explicaban las historias, pues tú imagínate, un niño con mi edad, yo tapado hasta bueno, tapado y no sé cómo no me tapaba más porque no había más manta, ¿no? Pero pasaba unas noches de miedo, pero al mismo tiempo fascinación, ¿no? Como aquello cuando ves aquella montaña rusa enorme y dices, no quiero tirarme por ahí porque me da miedo, pero wow, qué chulo, ¿no? La gente bien que se lo pasa, ¿no? Y al final me atreví, me subí a la montaña rusa y empecé a investigar todo esto, ¿no? Y bueno, la cuestión es que desde muy pronta edad, podríamos decir que desde los 5 o 6 años me he interesado sobre no solo el tema ovni, sino todos los temas paranormales, paraufológicos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, sí, que es cierto, me ha llamado mucho más el tema ovni. ¿Por qué? Porque al final, cuando estás en Andorra y te vas solo a la montaña, como yo me voy muchas veces, y miras al cielo y dices, bueno, es que es imposible que ahí arriba, en esa inmensidad, no haya nadie más. Sí, qué maravilla. Bueno, pues Enriqueta Martí era una señora, básicamente, que secuestraba niños, los asesinaba, les sacaba la grasa y demás, y hacía una serie de ungüentos que le vendía a la alta alcurnia de Barcelona, a la alta alcurnia catalana, prometiéndole que con esos ungüentos pues podrían tener una vida mucho más longeva y mejor. Tuve una historia que un día la podíamos contar, la historia de los tísicos, exactamente. Sí, los tísicos. Y la gente que tenía tuberculosis, efectivamente. Es una historia realmente aterradora, la de Enriqueta Martí. Bueno, vamos a empezar a meternos en materia con todas las cuestiones del fenómeno ovni. Y antes de empezar el programa, pues estuvimos hablando contigo que has tenido la suerte de poder investigar algunos casos que tienen que ver con abducidos. Sí. Y me comentabas un caso en Andorra que estuviste siguiendo mucho tiempo. Sí, mira, con Ferran Prat hace 14 años que hacemos un programa en directo en Andorra. Y, ¿cómo se llama? Porque si la gente quiere escuchar el podcast. Se llama Sapiens. Y entonces, bueno, es un programa en el cual yo participo, no en todos los programas, pero en bastantes. Y paralelamente Ferran empezó a montar un congreso que se llama Sapiens. Y un día en una de las conferencias pues empezamos a preguntar ahí a las personas si había habido alguien que hubiera sido abducido. Y entonces sí, una persona que levantó la mano y yo pues cuando acabó el congreso pues lo fui a ver y estuve charlando con él y me explicó
toda su experiencia. Esta persona es un empleado de la municipalidad de una de las parroquias de ahí de Andorra, se llama Escaldes, y es un empleado municipal, ¿no? Una persona pues normal, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, y me explicó su experiencia. Él había sido abducido, eso me explicó que él había sido llevado en el interior de una nave espacial, cual pues, unos seres le habían hecho voltear parte de los Pirineos y algunas valles de Andorra, y él incluso me llegó a describir la cabina donde él había estado. Oye, una cosa, ¿cómo fue esa abducción? ¿En medio de la nada se paró el tiempo? ¿O iba solo por la calle? ¿O fue una visita de dormitorio y fue de noche? Una visita de dormitorio. ¿Una visita? Una abstracción desde su habitación, directamente. Okay. Él de repente ve cómo se lo llevan de su habitación y él se encuentra en una especie de nave espacial con una vidriera enorme en la parte frontal y dos sillas en la cual en una iba él y en la otra silla iba otro ser, y ahí pues estos seres le dan una vuelta por los Pirineos y por partes de valles de Andorra. ¿Cómo te describe este ser? ¿Alto, bajo, grande, con pues, los ojos enormes? ¿Cómo te lo describe? Ahora mismo no lo recuerdo porque lo tengo en mis anotaciones, sí. Pero él, si no recuerdo mal, lo describe como un gris. O sea, como un gris, pequeñito, ojos grandes, almendrados, cabeza muy grande, almendrada, etcétera, etcétera, una huevada, y él lo describe así. Entonces, bueno, esta es una de las experiencias que pude de alguna forma recabar, y él incluso llega a afirmarme que le llegaron a realizar alguna prueba médica. Okay. O sea, prácticamente es una abducción de manual, podríamos decir. Sí. ¿Cómo sabe y cómo está convencido este testigo y cómo te convenciste tú de que no es un tipo de sueño muy extraño o algo así? Bueno, yo este señor hace bastantes años que lo conozco. A mí no me parece una persona fantasiosa. Y yo siempre digo que yo no soy quien para negar lo que me explique una persona, ¿no? Entonces, entonces a partir de aquí... Mira, recuerdo una entrevista que hice al editor de Eduardo Pons Prades, el que escribió El mensaje de otros mundos, y él me decía, entonces yo le pregunté, porque claro, Eduardo Pons Prades era un escritor prolífico del planeta. ¿Y por qué ese libro es tan importante? Claro, te explico por qué, porque él escribía libros de historia y era una persona muy reputada con la historia. Y va a ver a su editor y le dice, oye, mira, te tengo que decir que tengo que escribir un libro porque me han venido unos seres de otro planeta y me han dado un mensaje. Entonces yo en esta entrevista, que es una entrevista que otros medios no han podido obtener, y yo sí que la pude obtener, explicaremos otro día, ¿no? A base de insistencia y un poquito de JB, de whisky. Entonces sí que hablamos con su editor, y él me dice, y yo le pregunté, oye, ¿y tú crees que Eduardo Pons Prades era franco cuando te explicó esto? Está grabado en vídeo, tengo grabado en vídeo. Deja pasar medio segundo y me dice, sí, él no me mintió, él me estaba diciendo la verdad, ¿no? Entonces cuando este chico también me viene y me explica y se abre de alguna forma, recordemos que soy un empleado municipal, en Andorra somos 4 gatos y nos conocemos todos, ¿no? Sois 30 y poco mil. Claro, somos 30 y pico mil andorranos y casi 80.000 de población, o sea que si los inmigrantes se rebelan lo tenemos claro. Y al final pues él me explicó esto, y cuando una persona que está trabajando en un ayuntamiento, que la conoce todo el mundo, te explica esto, hombre, en parte está poniendo en jaque su reputación como persona, como empleado municipal, etc. Jamás te pidió dinero, jamás te pidió jamás. Nada. Y una persona pues normal, insisto, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué prueba tengo yo de que eso es verdad? O podríamos hablar también de mi entrevista con Dennis Stillings, que él dice que el 99,99% de los casos están en el imaginario de las personas. Ahora nos vas a contar quién es Daniel Stilling, cómo llegaste a él, todo eso, pero sí quiero que nos sigas contando sobre la historia de Pons Prades. Este es un señor que es historiador
y que de repente llega la editorial del Planeta diciendo: tengo una historia que es que me han llevado de mi casa seres de otros mundos. Tú has estado con él. ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice a la hora de relatar esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Te voy a explicar. Yo no estuve con Pons Prades, yo estuve con su editor. Con el editor, ok. Con su editor. Era el editor de Planeta en aquella época, no me acuerdo cómo se llama, ahora ya me vendrá a la mente. Rafael, no recuerdo ahora. Vale. Bueno, total. Yo, fíjate, si me llego a sumerger en el asunto, que agarro el coche y me voy a Castell, cerquita, muy cerquita de donde él, muy cerquita no, me fui al lugar exacto en esa curva y ese camino donde él relata, y tengo ahí la fotografía que sale en su libro. Me llegué allí para tocar, yo siempre me agacho, toco el suelo, toco la tierra, intento estar en contacto con el medio, porque aunque parezca mentira, los lugares, si no solo te los observas, sino tienes un cierto contacto con ellos, te explican cosas, ¿no? O eres capaz de percibir ciertas cosas, no sé cómo explicarlo. Te podía explicar muchas experiencias, ¿no?, en este sentido, pero fui allí, fui al lugar, fui a investigar todo esto, y ya te digo, yo estoy completamente persuadido de que Pons Prades no mintió, y ese mensaje pues le fue entregado, y él escribió este libro poniendo en jaque absoluto y total su reputación. ¿Y qué es lo que cuenta en el libro? Bueno, él cuenta en el libro que unos seres en ese lugar le explican que el ser humano tiene que cambiar porque si no, todo lo que es la civilización actual va a ir encaminada a una autodestrucción. Entonces, que tenemos que ser mucho más respetuosos con el planeta, etcétera, etcétera. Y este es el mensaje, ese mensaje que le entregan a Pons Prades, que de hecho Iker Jiménez hizo un programa no hace mucho, en el cual pues, estuvo dedicado justamente completamente a esta figura, la figura de Pons Prades, sobre este libro. Mira, eso es un tema, nos queda un minutito básicamente para terminar este bloque, pero sí me gustaría arrancar el siguiente bloque con esto. ¿Por qué siempre que hay casos de abducción, por qué siempre que aparecen este tipo de personajes, siempre hay un mensaje en plan mesiánico? El mundo se va a terminar, a los seres humanos, que fíjate que esto, y cuando lo digo ya verás en el numeral UFO Caracol, vas a ver que la gente se rebela contra esto. Perdón. Es como que no les gusta, o para mucha gente es un tema que le quita credibilidad, aunque desde mi punto de vista, y no sé por qué, es parte del fenómeno. O sea, que ni yo mismo lo entiendo. Pero sí es verdad que incluso aquí en Colombia, perdón, en la zona del Zarzal Valle, que es donde es el caso de aparición de humanoides más importante en la década pasada, más importante a nivel mundial, allí sucede exactamente igual. Al final estos seres se ponen a dar siempre un mensaje de que el mundo se va a destruir, de que si no cambiamos nos vamos al carajo, y es una cosa que yo realmente no entiendo. Si es que la gente que llevamos muchos años investigando esto del fenómeno ovni, y me imagino que igual vosotros que sois aficionados a este tipo de temas, al final siempre la pregunta es la misma. ¿Esto que viene aquí tiene algún tipo de intención? ¿Una intencionalidad? ¿Están aquí por algo? ¿O vienen como el que viene a ver una pecera en un zoológico y nos ven como los peces y poco más? Yo creo que esa es la clave de la cuestión. Nos comentaba Artur cómo él investiga un caso de una abducción de dormitorio, o sea, una persona que en un sueño, que él entiende que no es un sueño, lo meten en una nave y, como tantas otras veces, y esto yo sé que es lo más polémico, vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol, aparecen mensajes mesiánicos. Y nos habla Artur también de la historia de Pons Prades, que era un historiador conocido en España, y de repente llega su editor y le dice: oiga, me han abducido y yo quiero contar que estuve en una nave de otro mundo. Este señor falleció hace unos años, igual, exactamente lo mismo. Un mensaje mesiánico. Y esto es algo
que se repite una y otra vez. Y no sé si lo comentaba en el primer bloque, si no lo digo ahora, para mí esto no le resta credibilidad al fenómeno. Me explico. Que hay algunos charlatanes que han abusado de esto, que han dicho que han sido abducidos o los famosos contactados, y algunos contactados, lo que han hecho es intentar sacar toda la plata del mundo con esto y son un fraude, es algo de lo que yo soy el primero que lo denuncia. Ahora, también me he sentado con contactados con los que me he quedado en shock. Y hablo, por ejemplo, de Dante Frank, el argentino. Hace mucho que no lo entrevisto, a ver si un día lo llamo y hago una entrevista con él, por cierto. Entonces, para mí esto es parte del fenómeno y además no es nada nuevo. Un señor que se llamaba Amenofis IV, faraón de Egipto, se fue un día a cazar, dice que vio una luz y cuando regresó a la antigua Tebas, de repente dijo que a partir de ese momento solamente habría un solo dios que se llamaría Atón, cambió incluso la capital a Tel el Amarna y esto es algo que pasa una y otra vez. ¿Se han puesto de acuerdo todos para mentir? Desde mi punto de vista, no. Es parte del fenómeno. Ahora, qué cosa tan loca que lleguen aquí, tengan como una especie de elegidos o algo, luego contaré mi experiencia con JJ Benítez a este respecto, y hagan esto. ¿Es una locura? ¿No es una locura? ¿Por qué es parte del fenómeno? ¿Qué opináis a través del numeral UFO Caracol? Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy particular sobre lo que usted comentaba y es precisamente este caso de este gran historiador español Eduardo Pons Prades, un catedrático súper respetado en su país, una persona que se jugó su prestigio comentando esta abducción, o sea, una persona que no tuvo ningún tipo de beneficio ni económico ni de fama, sino todo lo contrario. Mucha gente comenzó a criticarlo precisamente por revelar esto. El fenómeno ovni es tan complejo, Juanje, que más de 60 niños a mediados de los 90 en Zimbabue observaron a 2 extraños objetos voladores no identificados. De esos objetos salieron unos seres que podríamos meter dentro de la tipología de los grises, cabezas grandes, pequeña estatura, ojos almendrados negros, que se comunicaban con estos niños a través de mensajes telepáticos nuevamente, y una de las chicas que era testigo de este hecho tan inusitado, Emily Trim, incluso hasta el día de hoy comenta continúa recibiendo sus mensajes y ella, inspirada en los mismos, crea obras que comparte en su cuenta de Instagram, que a propósito se las voy a dejar en mi Twitter aquí, @AleBernalPress con doble S con el numeral de esta noche. Efectivamente, crea estas obras que no solamente son dibujos, muchos de esos dibujos llevan mensajes. Y esos dibujos aparecen desde el antiguo Egipto hasta no sé, y es una señora que si la analiza un psiquiatra, loca no está. ¿Por qué sigue tantos años después? El caso que os ha comentado Alejandro es en la escuela de Ariel en Rúa, en Zimbabue, uno de los más famosos del mundo. Os lo hemos contado aquí con detalle, no me acuerdo en qué podcast está ya, pero realmente algunos de los psicólogos más prestigiosos del mundo fueron hasta la escuela de Ariel en Rúa y los niños no mentían, los niños no tenían ninguna patología. O sea, y acaban contando este tipo de mensajes otra vez. Alejandro Bernal. Y el experto que investigó este caso fue John Mack, uno de los psiquiatras infantiles más importantes del mundo en ese momento, catedrático de Harvard. Él entrevistó a muchos de los niños que fueron testigos de este avistamiento y de este contacto del tercer tipo. Él les pidió dibujar lo que habían visto, y lo sorprendente, Juanje, es que niños de diversas edades, como si se hubiesen puesto de acuerdo, cosa que no fue así, dibujaban patrones muy similares, el mismo objeto, el mismo ser. El John Mack lo decía de acuerdo a su experticia: los niños no están mintiendo, lo que ellos me están diciendo lo vivieron. Ahora, ¿qué es eso? Él decía: yo no soy ufólogo, yo de hecho soy escéptico en esto, pero ellos vieron lo que vieron, es lo único que les puedo decir, y falleció en extrañas circunstancias a inicios de este siglo, Juan Jesús. Y yo creo que esa es la clave. O sea que realmente esos casos están ahí, son reales, y otra vez vamos a los mensajes mesiánicos, que yo sé que el gran público en general odia esto. Artur, en tu experiencia, ¿te has encontrado
con casos como el de Pons Prades, o te has encontrado con casos también como con este señor en Andorra, donde aparecen nuevamente mensajes mesiánicos? No, yo personalmente no he encontrado. No, es cierto que sí que he entrevistado personas con las cuales pues han sido abducidas, algunas de ellas incluso han tenido experiencias traumáticas, pero no he encontrado ningún caso mesiánico. Sí que pude investigar de primera mano, como ya te he comentado alguna vez, el caso de Eduardo Pons Prades, justamente con su editor, Rafael, ahora no recuerdo el apellido, que era el editor de Planeta en aquella época, y Rafael me admitió que Pons Prades era completamente sincero cuando lo fue a ver, ¿no? O sea, se jugó todo su prestigio con este libro, con la publicación de este libro, cosa que a mí me parece francamente alucinante. O sea, yo no pongo en duda en ningún momento la veracidad y la franqueza en este sentido de Eduardo Pons Prades. Pero no, yo no he podido de alguna forma encontrar ningún caso de estos que tuviera un mensaje mesiánico. Bueno, sí, perdón, miento porque ahora me ha regresado a la cabeza cuando ahora estuve en Norteamérica entrevistando a Dennis Stillings. Él me pasó el contacto. Tranquilidad. ¿Quién es el señor Dennis Stillings? ¿Cómo llegas a conocerlo? Nos está escuchando mucha gente. No vayas deprisa, cuenta las cosas poquito a poco. Eso. ¿Quién es Dennis Stillings? ¿Cómo le conoces? ¿Cómo llegas a sentarte con él? ¿Por qué es un personaje tan importante en el mundo de la ufología? Bueno, mira, es muy curioso y es toda una historia un poco rocambolesca, ¿no? Yo estaba escribiendo un libro sobre el verdadero origen de un pequeño artículo sobre el verdadero origen de la distorsión, y empiezo a investigar. Tranquilidad. La gente no sabe qué es la distorsión. Hay que explicarlo todo poquito a poco. Vamos a ver, Artur. La teoría de la distorsión, de esto ha sacado un libro un señor que es un ufólogo español que vive en el sur de España, en concreto en Cádiz, muy buen amigo mío, por cierto, que se llama José Antonio Caravaca. El programa de lo que va básicamente es qué hay detrás del fenómeno OVNI. ¿Por qué estos mensajes mesiánicos? ¿Por qué hay unos mensajes mesiánicos y por qué luego cuando el Pentágono graba una nave, de repente pues lo que hacen es que se ríen de los cazas de combate, básicamente juegan con ellos y luego se meten debajo del agua, están todos los registros de radar, hay vídeos, o sea, que este fenómeno opera de forma radicalmente distinta. Exacto. En unos casos se aparecen estas naves que parece que son muy físicas, porque si no, no habría registros de radar. Hay que decir que el Pentágono empieza a tener estos registros de radar gracias a que cambian el sistema antimisiles, el sistema de radar para poder captar los misiles hipersónicos. Lo hacen a partir del año 2004. Y ahí es cuando empiezan a captar este tipo de cosas y este tipo de imágenes. Entonces, unos operan de una forma muy distinta a otros. O sea, lo que cuenta Pons Prades, o este caso que tú investigaste en Andorra, o cuando yo me siento con un contactado como Dante Frank, o ahora os cuento más casos si queréis que yo he investigado donde sucede este tipo de mensajes mesiánicos, que para mí son parte del fenómeno, pero bueno, tú estabas investigando una cosa que, gracias al señor José Antonio Caravaca, ufólogo de España, se llama la teoría de la distorsión. Antes de que hable de Daniel Stillings y tal, expliquemos qué es la teoría de la distorsión. Pues bueno, yo leo que José Antonio Caravaca ha sacado un libro. Evidentemente lo compro como todos los libros de Caravaca, puesto que me parecen muy interesantes y un investigador muy, muy riguroso y muy serio, ¿no? Entonces, bueno, al cual además pues admiro. Empiezo a leer el libro y me doy cuenta que muchos de los conceptos que utiliza Caravaca pues ya se han ido repitiendo en muchos autores, ¿no? Empiezo a investigar y la teoría de la distorsión consiste muy sencillamente
Vamos a explicarlo muy, muy, muy sencillamente, porque es un poco más compleja. En que el experimentador del fenómeno ovni, el testigo, puede tener un agente externo. Bueno, hay varios inputs en la teoría de la distorsión. Un agente externo que incida en ese pensamiento, en esa experiencia. También ese agente externo puede ser el folclore, es decir, si una persona tiene un avistamiento en Norteamérica, no va a haber el mismo tipo de nave que si lo tiene, por decirlo de alguna forma, donde ahora estamos, que es en Colombia. Es decir, que van a ser aparatos completamente diferentes, que además se van a mimetizar en función de la cultura de la persona que tenga la experiencia, este avistamiento o esta abducción. Voy a intentar explicarlo, a ver si soy capaz de matizar, y vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol. Básicamente lo que dice la teoría de la distorsión es lo siguiente: el sustrato cultural humano hace que deformemos la experiencia. Me explico. Un buen amigo tuyo también y mío, Pablo Villarrubia, periodista brasileño, me comentaba que cuando él estaba en la selva amazónica investigando el fenómeno ovni, unos indígenas le dijeron que habían visto un dragón, que habían visto una luz roja que para ellos era como una especie de dragón, como un ser mitológico. Si alguien en Estados Unidos ha visto Star Trek, Star Wars y todas las películas que hay de cruzar galaxias, su mente va a distorsionar el fenómeno y lo va a interpretar como una nave de chapa y tornillo que llega aquí en plan Star Trek y aterriza. O sea, que el fenómeno, aun siendo similar, se interpreta de diferentes formas. Y es más, hablo de casos, por ejemplo, en España, en Talavera la Real, en una base militar, cuando se le dispara a un supuesto ser de otro mundo, y además algunos de los que disparan caen incluso enfermos y dicen que ven un ser que va como en cruz, levitando hacia ellos. Y esta gente, yo no he entrevistado a ninguno, pero sí tengo periodistas, amigos que los han entrevistado. Esta gente no miente, aquello fue un archivo militar y un caso tremendo donde hubo disparos. O sea, a lo mejor ellos lo que vieron no era exactamente eso, pero su mente lo que hizo es decir, intentar comprenderlo, que es pura y dura psicología. Cuando yo cojo una cosa y no la entiendo, mi mente, esos huecos que no comprendo, intenta rellenarlos, y obvio lo hace con la cultura y con el conocimiento que yo tengo. Eso es lo que plantea José Antonio Caravaca en su libro. Creo que además se puede comprar por Amazon, por si alguno os interesa esto. Hoy estamos hablando de qué hay detrás del fenómeno ovni, y pues es un libro muy atrevido porque intenta ir un poco más allá, o sea, sobre qué hay detrás del fenómeno ovni. Tú estabas investigando esto, te lees el libro de Caravaca, ves el tema de la teoría de la distorsión, y lo que te das cuenta es que hay otros autores que ya nos han estado hablando de esto, que el sustrato cultural hace que tú interpretes las cosas de una forma muy diferente. Es más, insultos en @Juan G. Vallejo, Juan J. Vallejo, la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal es una aparición mariana, igual que un día haremos un programa de apariciones marianas, pero si me toca hablar de esa, pues, y alguien googlea y y busca los dibujos originales de lo que sucedió, o sea, los primeros dibujos que hacen los niños, pues la Virgen es un poco extraña, porque lleva una falda como corta y una especie de aureola en la cabeza y no tiene pelo, y una especie de traje como acolchado. Es una Virgen muy rara. Ahora, 3 niños de muy escasa cultura en una zona de Portugal tienen una experiencia súper extraña, donde aparece una luz y un ser, y para ellos lo sobrenatural es la Virgen, no es un extraterrestre. Perdón que lo cuente así, insultos @Juan G. Vallejo. Luego, si queréis, pongo en mi Twitter los dibujos para que los veáis y los juzguéis vosotros mismos, pero creo que es un caso que explica muy bien esta teoría de la distorsión que José Antonio Caravaca ha puesto en su libro. Bueno, pues te pones a investigar y das con un señor que es Daniel Stilling. ¿Quién es Daniel Stilling?
Dennis Stillings, perdón. sí, Dennis Stillings es un ufólogo norteamericano. Bueno, yo no solo investigo de Dennis, investigo de muchos autores, pero casi todos han fallecido. Y entonces, un día hablando con una autora española, que es Isabel Arranz, le comento que, ostras, es una autora muy conocida madrileña. Sí, trabaja muchísimo en la revista Año Cero. Hay muchísimos artículos de ella todos los meses. Entonces yo le digo, mira, pues ostras, estoy mirando aquí porque hay un libro muy interesante de Stillings que lo tengo y tal, y me dice, uy, pues este hombre ya debe estar muy, muy mayor, porque yo le conozco bastante, le conocía bastante. Digo, ¿cómo que debe estar muy mayor? ¿Aún está vivo? Y dice, sí, hombre, yo creo que sí, no, a mí no me ha llegado ninguna noticia de que esté muerto. Bueno, pues miro, lo localizo, le escribo. Además le digo que llamo desde Andorra, de parte de Isabel Arranz, y me dice, Isabela y tanto, la conozco muy bien y tal. Bueno, y pues con Dennis empezamos a hablar de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, vía telefónica, vía mail. Sí, le hago una entrevista vía telefónica y me pasa una cosa muy curiosa, Juanje. Y es que pongo en marcha la grabadora una vez que he colgado el teléfono, inmediatamente después de colgar el teléfono, esto es como te lo cuento, ¿eh? Luego el teléfono, le doy al play a la grabadora, empiezo a escuchar aquello y digo, esto es un bodrio, Agarro, un desastre. Vuelvo a llamar a Dennis Stillings y le digo, oye, Dennis, que me acabo de escuchar esto y esto es infumable. Esto es como hacerte, pues no lo sé, un cigarro con no lo sé, con hierba seca. Y entonces le digo, Denis, ¿qué te parece si ahora cuando abran la frontera agarro un avión y me voy para allí? Y me dice, bueno, ven. El tipo se queda un poco extrañado porque él vive en Valley City. Valley City está a 140 kilómetros de Fargo, más o menos, que está en medio de la nada. ¿Pero eso que está hacia el norte, en la frontera con Canadá o cómo? Frontera con Canadá. Estamos ya en una zona ya que nos aproximamos hacia toda esta parte más ártica del Canadá, o sea, temperaturas bajísimas en invierno, menos 30, menos 25 grados casi constantes, menos 15 grados, de hecho llegamos a menos 14 grados bajo cero. Y bueno, y al final pues yo quedo con él en una cafetería y bueno, tan o más alucinante que el hecho de que hoy estemos en Colombia grabando este programa, pues se presenta ahí Dennis Stillings, ¿no?, a la cafetería y bueno, y ahí empezamos a hablar sobre todas estas cuestiones de la distorsión. Bueno, total que Dennis Stillings me dice, oye, tendrías que ir a ver a un amigo mío que se llama Jim Kubelbeck. Es un zahorí. Es un señor que se dedica, ha vivido, tiene 5 hijas y ha pagado las carreras de estas 5 hijas detectando pozos de agua. Él va con las varillas radiestésicas, sí, y busca pozos de agua. Y además lo de las varillas radiestésicas me dijo, esto no sirve para nada, es para hacer un poquito el show, pero no sirve absolutamente para nada más. Yo quiero decir una cosa ahora. Yo soy del sur de España, de Andalucía. El tema de los zahoríes es muy, muy de la península ibérica. Quedan poquitos, pero quedan algunos y buenos. Yo tengo un tío que tiene varias fincas en el sur de España, que estamos muy cerca de África. Tenemos un problema con el tema del agua importante. Y hay un señor al que llama mi tío cada vez que necesita agua y no falla una. Y mi tío me dice, me importa un carajo lo que me digan los ingenieros, el tal, yo sé que llego a este señor, le pago, hago el agujero y tengo agua. Pero perdona, que cuando le dice hacer el agujero, no es que le dice aquí hay agua, te dice está a 15 metros y van a salirte 3 litros por segundo. Eso lo hacen con una varilla y luego el final lo hace con un péndulo. Le pega un golpecito al péndulo y según los vaivenes que da, si da 10 vaivenes, a 10 metros. Y según lo fuerte que sean los vaivenes, tiene más litros o menos litros. Bueno, pues no falla. Llámenme loco, insultos a Juan Vallejo en el programa, pero mi tío lo hace
yo he visto muy fácil, requiere un poquito de entrenamiento, pero yo sé manejar las varillas de Zahorí y en un plato de televisión en España, título curiosidad, con los ojos vendados, encontré un cubo de agua. Y no tengo ningún tipo de superpoder ni de absolutamente nada. Con Paco Pérez Avellán, que en paz descanse. Con él fue. Así que, bueno, te dice que vayas a ver a este señor. ¿Por qué? Hablando de la teoría de la distorsión. Bueno, porque él, entre otras cosas, me quiere explicar cómo llega él a ser Zahorí. La historia es muy curiosa. Y bueno, y aparte, pues él ha tenido una experiencia con unos avistamientos ovni, que él pues decide relatarme. Yo lo pincho un poquito y al final él accede a explicarme la historia, ¿no? Me dice, oye, te lo voy a explicar. Resulta que Jim Kubelbeck, sí, era Zahorí, pero, sorpresa, él había sido técnico en la US Navy, técnico electrónico. Es decir, él se ocupaba de verificar todos los equipos electrónicos, tanto de helicópteros como de cazas. Okay. Increíble. Y entonces ahí ya se me ponen los ojos como platos y digo, a ver qué me va a explicar Jim Kubelbeck. Me explica que una noche sube él a un helicóptero con 2 pilotos y mientras está revisando los aparatos electrónicos que él había calibrado, ven 3 luces que se sumergen en el agua, vuelven a salir y se vuelven a sumerger. ¿Qué es lo que pasa con estas luces? En ese momento, tanto los 2 pilotos como él ven las luces. Y todo se queda ahí. Al cabo de unos años, Jim Kubelbeck decide... entre medio pasa otra cosa muy interesante, que es ahí donde te voy a explicar. Él empieza a recibir una especie de mensajes telepáticos que le dicen que él, como él era técnico electrónico, que él tenía que fabricar una máquina, un aparato que iba a proporcionar energía gratuita a la humanidad. ¿Cómo? Él me dice que no lo consigue. O sea, y ahí tenemos ese mensaje, quizá no tan mesíaco, pero sí no en su forma, pero sí en su contenido, porque de alguna forma está, fíjate, estrechamente relacionado, porque cuando tú agarras todos los mensajes estos que se llegan a entregar era una cosa para cambiar la humanidad, un mensaje para construir, exactamente, para cambiar la humanidad, para construir un aparato que hiciera ¿qué has dicho? Energía libre y gratuita para todo el mundo y limpia. Esto no lo consigue. Estábamos hablando de la teoría de la distorsión, cómo nuestra mente, nuestro sustrato cultural hace que distorsionemos y adaptemos nuestra experiencia con este tipo de nave. En el caso que nos estaba contando Arthur Ohms de John Kubelbeck, hablo inglés fatal, lo siento, nos relata que es curioso porque ese señor es un técnico electrónico y el mensaje que recibe no es tienes que salvar al mundo porque tenemos que ser buenos y cuidar a los animales, sino te voy a mandar unos planos a tu mente con los que vas a cambiar la humanidad y vas a solucionar el problema de energía. ¿Y qué te cuenta el señor Kubelbeck sobre todo esto? ¿Cómo que intentó hacerlo? ¿Que tenía? Cuéntame esa historia. Sí, él intentó hacerlo, incluso pude llegar a ver alguna maqueta y pasa algo muy curioso porque la vida de Jim cambia a raíz de este avistamiento en este helicóptero. ¿Qué sucede ahí? Suceden 2 cosas. La primera, que él empieza a recibir estos mensajes telepáticos, y la segunda cosa que sucede, que es muy bestia, que esto a mí me dejó impresionado, y si quieres luego te contaré una cosa más que él le sucedió también, pues es una otra anécdota también bastante impresionante. Tranquilo, tú cuenta, ¿qué tiempo? Le sucede lo siguiente. Él, al cabo de unos años, decide volver a contactar a los 2 pilotos que van en el helicóptero. Wow. Y hace una labor de investigación brutal y al final encuentra los 2 pilotos. Uno, desgraciadamente, había fallecido
y el otro continuaba vivo. Entonces, él consigue contactar con el piloto que continuaba vivo y habla con él. Y le dice, oye, ya sé que no volvimos a hablar nunca más de esta cuestión, pero ¿tú recuerdas ese vuelo y lo que vimos? El piloto, Juanje, Alejandro, agarraos bien, no recordaba absolutamente nada. Recordaba el vuelo, pero no recordaba las luces. No recordaba absolutamente nada referente a ese avistamiento de esa noche. Wow. Pero, claro, tú imagínate, Jim Kubelbeck, claro, él era militar. Entonces, yo le digo, a ver, Jim, pero tú siendo militar, ¿qué hiciste? ¿Redactaste un informe? ¿Hiciste algo? Dice, sí, yo intenté redactar un informe para mis superiores y al final todo esto quedó como en agua de borrajas. ¿Y qué hice? Decidí teclear con mi máquina de escribir un informe para mí para guardar. Y tengo copia del informe. Que Jim Kubelbeck redactó para, de alguna forma, recoger todos estos datos. Entonces él me dice, claro, es como si alguien hubiera limpiado la memoria de este piloto y ya no se acordaba de absolutamente nada. Nada. Pero claro, es que este hombre, Jim Kubelbeck, yo creo que tiene algunos poderes sensitivos muy importantes. Porque, mira, te voy a explicar, si puedo, si me dejas, claro, si me permites, dale, una experiencia obvio. Que él me explicó. Pues mira, es increíble esto. Estábamos sentados en su mesa y una familia muy acogedora nos preparó un té, un café, ya cuando habíamos acabado de grabar la entrevista, y me dice, mira, mi suegro murió hace unos años y al fondo del comedor había una puerta, Juan, una puerta que daba a un jardín, pero no había un escalón, no había nada, no había absolutamente nada, por lo tanto era una puerta que ellos tenían completamente cerrada, siempre la han tenido cerrada, a cal y canto, como decimos los catalanes, con llave. Siempre la han tenido cerrada. ¿Por qué? Porque si tú abres esa puerta no hay escalón y tienes más de medio metro de altura hasta el jardín. Entonces te puedes hacer daño y no la usan nunca. ¿Qué sucede? Muere su suegro, pero antes de morir el suegro, quedan Jim y el suegro, imagínate a qué nivel llegaron a hablar de estas cuestiones, quedan que el suegro le va a dar alguna señal, le entregará algún tipo de señal conforme él continúa estando por ahí de alguna manera. No sabemos cómo exactamente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahora es que me gustaría que me vieras porque se me están erizando los pelos del brazo. ¿Y qué pasa? Dice, mira, estábamos, tal como te lo digo, Artur, estábamos aquí con mi esposa, pusimos la mesa y pusimos los platos para comer y de repente yo le digo a mi suegro, le digo si él está aquí presente. Automáticamente, Artur, se abre la puerta con una extrema violencia, esa puerta que da al jardín, se abre la puerta con una extrema violencia que yo no he visto jamás en mi vida. Esa puerta, Artur, estaba cerrada con llave, llevaba años cerrada con llave esa puerta. Se abrió con una violencia tal que dio un portazo enorme. Esto nos pasó. Y luego nos volvió a pasar que con la mesa puesta y los platos puestos, yo volví a llamar a mi suegro y los platos se partían por la mitad con una perfección increíble. Y le digo, bueno, ¿tienes algún plato? Por supuesto que tengo algún plato. Y me enseñó 2 platos que se habían partido por el centro, pero se llegaron a partir 3 platos por el centro cuando él llamaba a su suegro. Pero la experiencia más bestia que él me explica es que un día llega su hija, estamos hablando de Dakota del Norte, siempre si miramos los noticieros de las televisiones norteamericanas, veremos a veces que hay grandes choques de 15, 30, 100 vehículos en autovías y esto casi siempre se produce en Dakota del Norte por esas tormentas tan bestias. Bien, pues la hija de Jim estaba en casa y le dije, mira papá, me tengo que regresar a mi casa porque mañana tengo una reunión muy importante
y tengo que regresarme ya porque el tiempo va a empeorar. Y la madre le dice, no te vayas porque el tiempo es muy, muy malo y van a dar tormenta de nieve. Y al final la hija decide irse contra los consejos de tanto su madre como su padre. ¿Qué le sucede a la hija de Jim Kubelbeck? Le sucede algo que para mí es increíble, una experiencia de tercer hombre, pero relacionada directamente con su abuelo, es decir, con el suegro de Jim Kubelbeck. Vuelve a aparecer. Esta chica se va manejando su coche y resulta que en menos de una hora se ve en medio de una tormenta de nieve gigantesca, tan gigantesca, Juanje, que no veía más de medio metro más allá del morro del coche. Más allá de medio metro no veía absolutamente nada. Entonces, relata la hija de Jim que ella escucha con una nitidez espasmódica la voz de su abuelo, es decir, la voz del suegro de Jim Kubelbeck, del padre de su esposa, y le dice, estate tranquila, ponte al lado, yo voy a manejar el vehículo hasta casa. La chica, la hija de Jim, lo último que recuerda es cómo ella despierta y está delante de casa con el coche correctamente estacionado. Era imposible manejar en esas condiciones. Era imposible. Oye, Juanje, era imposible. Pero entonces, al contarme esta historia, no sé si lo estás defendiendo o no, lo que pones encima de la mesa es la posibilidad de que un encuentro ovni muy importante como el que tuvo el señor Kubelbeck sea capaz de modificar nuestra mente. Ya no solamente esta teoría de la distorsión, que según la cultura que tienes y los conocimientos lo veas de una forma o de otra, sino que eso llega a lo más profundo de nuestra mente y te modifica de por vida. Yo estoy completamente convencido de que sí, de que esto te modifica de por vida. Algunas personas las marca de una forma muy positiva y a otras personas las marca de una forma muy negativa. Pero lo que sí que yo tengo muy claro, Juanje, es que esta chica estuvo en medio de una tormenta gigantesca, o sea, gigantesca, de proporciones prácticamente bíblicas, podríamos decir. Y esta chica salió indemne y llegó conduciendo a su casa. O sea, a mí me parece una experiencia, aparte de preciosa, ¿no? Porque resulta que es tu abuelo quien te salva la vida, pues a la par muy mística y a la par podríamos decir que por muy increíble que suene, la chica está viva. Y entonces el ufólogo importantísimo al que vas a entrevistar te refiere al señor Kubelbeck porque él tiene la idea de que efectivamente no solamente esto lo interpretas según lo que hay en tu cabeza, sino que eso se penetra en tu mente, o sea, queda ahí y puede modificar, iba a decir tu comportamiento, ¿no? O sea, puede modificar perdón, tus capacidades mentales, o sea, hacer que de repente tengas percepción. Bueno, yo un día hablando con Enrique de Vicente, que fue director de Año Cero muchísimos años, me comentaba que él conocía algún caso, por ejemplo, de encuentros de ovnis así muy cercanos, del tercer tipo, donde una persona que estaba enferma de repente sanaba, por ejemplo. Cosas así, o sea, que realmente es como, ya, pero entonces, esto no podría ser que esta gente son crononautas, viajeros del tiempo, y entonces de repente les interesa que alguien viva la hija de Jim Kubelbeck, y son capaces de regresar y hacerse pasar como seres de otros mundos, que es más fácil, y decir, no queremos que muera, porque a lo mejor el tataranieto de esa señora es el nuevo presidente de los Estados Unidos y resulta que salva a la humanidad. ¿Podría ser esto o estoy diciendo una locura? Alejandro, Artur, hablad lo que queráis. Juanje, a mí me parece muy interesante precisamente este relato de Artur y creo que va muy de la mano con testimonios de contactados que hemos podido investigar a lo largo de los años, Juan Jesús, y que incluso hemos traído no solamente en este espacio, sino en otros, de personas que son
profundamente afectadas tras no solamente tener un avistamiento ovni, sino quizás un contacto del tercer tipo. Es como si la vida cambiara de una manera profunda para estas personas, sin ir muy lejos, y Juanje lo sabe, aquí en Colombia tenemos uno de los casos de tercer tipo más impactantes, el de los humanoides de Guasimal. Sucedió hace menos de una década aquí en nuestro país, un caso impresionante. Diciembre del año 2012, para ser exacto. Exactamente, y tomando un antecedente histórico, tenemos, y al menos me gustaría que Juanje o Arthur me corrigieran, un caso de una persona que se acercó a un ovni y falleció en extrañas circunstancias tras aproximar el mismo, que es Arcesio Bermúdez, en 1969. O sea, estamos hablando de hechos fehacientes donde las personas ven un cambio latente en sus vidas. Juanje recordará, Juanje pudo investigar en persona el caso de Zarzal, muchos de los labriegos que él pudo entrevistar, gente totalmente humilde, gente que ni siquiera estaba enterada del fenómeno ovni, ni mucho menos. Describieron realmente de una manera muy impactante a estos seres, hacían un extraño ruido y demás, alguna incluso, y recuerdo mucho, Juan Jesús, que usted lo comentaba, una de ellas comentó que uno de estos seres incluso le llegó a ver cierto aspecto reptil, que ya nos meteríamos en otro tema. Espérate que la estás liando, espérate. Voy a intentar reconducir un poco esto. Vamos a ver. Casos que yo he investigado. La Escala Girona, 2 policías locales, de repente una noche, que no es que vieran el ovni así de sí, sino que es que la gente del pueblo empieza a ver una bola de luz enorme encima de la ciudad. Es un pueblito pequeño, costero, muy lindo, por cierto. Y además, de momento incluso juraría que se fue un poco hasta la luz de la ciudad, hubo problemas, sí. La gente se puso muy nerviosa, llama a todo el mundo a la policía local, y la policía local manda una patrulla a que siga esta esfera de luz. Y estos señores, yo entrevisté a uno de ellos había fallecido ya, el que yo entrevisté ya ha fallecido también. Van en el coche de policía hasta que dicen que esta luz se para justo encima de un poste de electricidad. Es más, yo fui hace, madre mía, de como 16 o 17 años y todavía estaba la huella circular del objeto. Entonces, estos 2 policías, hay un momento en el que salen del coche, y dicen que cuando salen del coche, de la esfera de luz sale un ser de como unos 3 metros hacia ellos. Momento en el que uno de ellos, el que ya había fallecido, no pude entrevistar, se echa mano a la pistola. En ese momento aquella esfera da un fogonazo y este señor perdió parcialmente la visión de un ojo del fogonazo. Sí. De esto había un informe médico y de esto había un parte policial. Bueno, pues este señor que quedaba vivo, fuera de cámara, se negó delante de cámara a contármelo, me dijo: Juanje, lo peor no es eso. Dice, lo peor es que muchas noches me llaman y me insisten en que vuelva al sitio donde tuvimos el contacto. Dice, me muero de miedo, se lo digo a mi mujer y no salgo de la cama ni loco. O sea, como si su mente hubiera quedado afectada por esto. ¿Es sugestión o es otra cosa? Vuestras opiniones a través del numeral UFO Caracol. En el caso de Zarzal Valle, que yo investigué hace unos años, cuyos avistamientos empiezan en el año 2012, ojo, que han seguido, y algún diciembre me gustaría ir por allá, lo que comenta la gente, o sea, la primera vez cuando aparecen en diciembre del año 2012, hay una señora a la que se le acerca un ser de unos 2 metros, enfundado en un traje negro, y lo único que le dice es la palabra agua. Es lo que la señora entiende. Gente que se dedica a la panela, para los que no sois colombianos o me escucháis fuera, pues bueno, pues es una vereda, un caminito donde lo que hay son casas de campo y la gente se dedica a la caña de azúcar, a sacar panela, gente muy sencilla, que no se hubiera inventado eso. Ojo, y luego Welcome to Colombia, porque uno de los señores sacó una escopeta y le pegó 3 tiros a una de estos seres y no pasó absolutamente nada. Daban unos saltos enormes, no dejaban huella, pero en diciembre del año 2013 vuelven a aparecerse, que el único periodista que recopiló esto es aquí un servidor,
aunque han salido esta historia ya en muchos canales de YouTube, en el de David Parcerisa y en otros y tal, básicamente, cuando yo regreso un año y poco después, lo que me comentan es que vuelven a aparecerse los seres, y en una casa de esta vereda, de esta vereda, se aparecieron un par de noches, y uno de los testigos va hasta allí a ver si se aparecen, me relata el caso con todo lujo de detalle, me cuenta que además lo que más le impactó, dice que aparecen 3 seres, que lo que más le impactó es que cuando se acercan a 6 metros, 5 metros, algo así, decían que no dejaban que se acercaran más las personas a ellos, le comenta al testigo principal, había 3 personas fuera, le dice: y la señora que está en la casa, que salga, que no les vamos a hacer nada malo. Había una persona que estaba dentro de la casa leyendo la Biblia muerta de miedo, y salió. Y entonces ahí sí, y este señor, que es un señor que se dedica a la panela, el tío más tranquilo del mundo, me comenta que esos seres hablan con él durante un espacio enorme, como de prácticamente 1 hora, y le dicen que lo que vienen aquí a la tierra es para llevarse la semilla, para coger animales, no especificó si los animales o el ADN de los animales, de la tierra y de las plantas y demás, porque nuestro mundo se va a terminar. Que o cambiamos o el mundo se termina. Y este señor ni ha montado una secta, ni ha pedido plata por esto, y el único periodista que le he entrevistado soy yo, y desde mi punto de vista, y fíjate lo que te digo, y le conozco de aquel día, estuve 2 días con él para ser exacto, me apuesto lo que queráis a que ese señor no me mentía. No me mentía. O sea, es lo es que que no vivió. mienten. No mienten. Es lo que vivió. Claro. Ahora, si el programa y lo que estamos intentando hoy averiguar es qué hay detrás del fenómeno OVNI y vuestras preguntas y opiniones a través del numeral UFO Caracol, madre mía, ¿qué es lo que hay? O sea, esta gente queda como afectada mentalmente, recibe ese tipo de mensajes, no sé por qué ese señor y no un presidente de los Estados Unidos, que sería a lo mejor más efectivo, tampoco lo sé, porque alguien dirá, pues que hablen con, no sé, con el presidente de la Unión Europea, o, pues no lo sé, por qué les interesan un carajo a los políticos, les pasa como a mí quizás, y se van a gente sencilla en medio de la nada y de repente empiezan a enviarle mensajes. Que yo no sé si esos mensajes lo que hacen es prácticamente enloquecerlos, o esto es que tu mente no es capaz de asimilar lo que ha visto y empieza a inventarse una película, o no sé, pero es una cosa muy loca y no le resta, desde mi punto de vista, fiabilidad al fenómeno. Oye, y cuando hablabas con el famosísimo Daniel Stilling, ¿qué te decía, Arthur? Bueno, Dennis Stillings no ha cambiado y me da una de cal y una de arena. Es decir, explico rápidamente lo que dice Dennis Stillings. Dennis Stillings, por eso justamente voy a parar a él leyendo la obra de Caravaca, porque él dice que todo lo que experimenta el perceptor, el testimonio, la persona que tiene el avistamiento, la abducción, etcétera, etcétera, todo está en el interior de su mente. Tanto es así, Dennis Stillings es doctor. Él tuvo un centro de rehabilitación para ayudar a este tipo de personas con experiencias traumáticas, un hospital que se llama Five Mountains. Él redactó una revista que se llamaba Arcaeus, que hablaba de estas cuestiones también, y él dice que todo esto está en la mente de las personas. Pero fíjate, Juanje, que por una parte nos dice que está en la mente de las personas, y por otra parte yo le pregunto, oye, pero Denis, ¿tú no crees que haya otros seres en esta galaxia? Y dice, sí, no solo no creo eso, sino que además creo que el ser humano, y ahí es donde me da la de arena, dice, somos el fruto de una creación con un medio de computación cuántica o similar. Es decir, que hay un diseño inteligente por parte de no sabemos quién ni qué, pero hay un diseño inteligente detrás del ser humano, algo relacionado con la computación
pues no sé, cuántica o bueno, sí, o una computación mucho que más inventan en avanzada. otro sitio que ni siquiera es cuántica. O sea, vamos Exactamente. lo que defiende el señor Dennis Stilling es que nos han creado una especie de superdioses, no a nosotros, a todo el universo. ¿Entiendo? Y que esta especie de superdioses extraterrestres, de vez en cuando, lo que hacen es básicamente mandarnos un mensaje telepático. Y por eso lo que se ven son luces, ni siquiera es una nave. Aunque esto estaría en contra de las investigaciones del Pentágono. Cuidado con esto, ¿vale? O sea, que tampoco es tan sencillo. Bueno, el que habló de esto es uno de los mejores científicos del mundo, que se llama Michio Kaku. Michio Kaku, un físico famosísimo norteamericano, lo que habla es de que el universo es el hardware, o sea, el computador, pero el software, que es lo importante, no lo vemos. Y ese software es el creador del universo en el que estamos. Ahora, ¿qué vaina hay detrás de esto? ¿Cómo es esa inteligencia? En el caso de Dennis Stilling, bueno, pues es curioso que un señor que ha entrevistado a tantísimos abducidos y personas que han tenido encuentros del tercer tipo llegue a afirmar que lo que hace esto es una especie de superdioses que nos mandan a través del software del universo, le mandan mensajes a personas en el fondo, que esto es lo heavy, que son elegidas. Yo tengo que decir que esto es una cosa que a mí siempre me echó para atrás, esto de los elegidos. ¿Por qué? Porque yo creo que todos somos elegidos. Y cada uno en su vida es un ser humano maravilloso que, aunque no pueda cambiar el mundo, puede cambiar la esfera que le rodea y que vivamos en un mundo mucho mejor. Eso es lo que siempre he defendido. Y al principio del programa os comentaba que os contaría mi experiencia con JJ Benítez. En los tiempos en que Juanjo y yo trabajaba con Juanjo y nos llevábamos bien, hoy día no le caigo simpático, hace mucho, un día lo contaré por qué, bueno, porque saqué un libro y tal, y con una serie de cosas que había investigado y él no quería, pero bueno, a lo que voy. Yo estaba un día con Juanjo Benítez, y Juanjo, que es de las personas que más casos ovni investigado del mundo, de eso no tengo ninguna duda, y él vive la ufología, y eso es cierto. Él me comentaba que los de arriba escogían a una serie de personas para dar un mensaje a la humanidad, y se retrotraía, obvio, incluso a la figura del mismísimo Jesucristo. No quiero insultar ni molestar a ningún cristiano ni ningún católico y tal, pero por el tema de que Jesucristo decía que el Padre le hablaba y que le daba una serie de mensajes y tal, y bla bla. Y Juanjo, obvio, Juanjo Benítez, pues hablaba de esto con total naturalidad. Una tarde, tomando un gin tonic en un pub en la ciudad de Granada, me comentó esta historia que a mí me sorprendió. Obvio, en ese saco de elegidos, y aunque no nos diéramos cuenta, él decía, pues estaba él y estaba yo, que estaba ya muy metido en investigación de este tipo de temas. Y bueno, sí es cierto que me oyen X miles de personas. Pues no lo sé. No tengo ni idea. A mí me parecería pretencioso por mi parte el decir que yo soy un elegido, o que Arthur es un elegido, o que Alejandro es un elegido, porque yo de elegido creo que tengo poco, porque mi vida no es ejemplo para nada. El otro día una señora me escribía en la playlist de YouTube: ¿cómo has hecho para ser un triunfador si vienes del sur de España, de un barrio humilde? Y le respondí: señora, para empezar no soy ningún triunfador, llego a fin de mes bien justito y me he arruinado 3 veces y soy un loco, ¿vale? Pero no sé vivir sin esto. O sea, creo que no soy ningún triunfador ni un ejemplo para absolutamente nadie. Pero no sé, lo opina JJ Benítez, lo opina el señor Daniel Stilling, lo opina otra gente, es una opinión que me parece respetable. A mí me sigue pareciendo que falla el tema de esto es así, ¿vale? O sea, puede haber una serie de personas que elijan para transmitir un mensaje, pero luego se le aparecen delante de un destructor nuclear y todo esto, y hay registros de radar y esa nave es muy física. Si es un software es un poco raro. O a lo mejor la solución es una mezcla de las dos cosas. Hay una parte que puede ser naves que vengan de estos superdioses y que de vez en cuando elijan a alguien para darle un mensaje.
Eso sin pensar o sin poner encima de la mesa que es que a lo mejor son diferentes superdioses, unos que son buenos y otros que son malos. No tengo absolutamente ni idea. Son todo hipótesis, pero sí me parece bonito un programa como el de hoy, que no sé la audiencia que tendrá o no, porque es un programa a la antigua usanza de la ufología, que a mí me encanta, ¿vale? Porque en el fondo es como si estuvierais escuchando una charla entre Artur, Ale y yo, tomándonos un café o 2 cervezas en cualquier restaurante de Bogotá. Alejandro Fernández. Juan G., precisamente sobre esta teoría de Dennis Stillings, uno de los ufólogos más importantes en los Estados Unidos, que pues él la enmarca mucho dentro de la realidad ovni como algo que nace de la mente de la persona que está atestiguando el fenómeno. Yo me atrevería a decir que también hoy en día hay una parte muy importante y es sobre la realidad física de estos objetos, y para ello me remito a un artículo que de hecho fue publicado a mediados del año pasado en New York Times, que hace eco de unas declaraciones de un astrofísico excontratista de la NASA, Eric W. Davis, quien comentaba haber estado estudiando metamateriales, es decir, fragmentos que dejaban estos ovnis, estos objetos voladores no identificados de manera física. De hecho, Eric W. Davis en este mismo artículo comentaba haberse reunido de manera privada con miembros del Senado de los Estados Unidos y decía unas declaraciones muy interesantes, Juan G., Artur y oyentes. Él llegó a afirmar que esta tecnología era imposible de replicar para él, o sea, un hombre estudioso que a propósito estaba rodeado de grandes científicos y astrofísicos, gente que conoce mucho de tecnología y de nuevos avances, y llegó a decir incluso que estos metamateriales superaban a nuestra tecnología actual, no solamente en décadas, quizás también en siglos, Juan Jesús. No solamente eso, en ese artículo del New York Times, el señor Davis decía que con la ciencia actual no se podían replicar ese tipo de materiales, que los estaban investigando. Además, el multimillonario, el señor Bigelow, que es el dueño de Bigelow Aerospace, otro contratista de NASA, ya dijo hace unos años en un programa de televisión que para buscar seres de otros mundos no había que salir fuera de la Tierra, que estaban aquí. La presentadora le dijo, fue un programa de la CBS, juraría. Sí. Le dijo que, oiga, van a decir que está usted loco, y el tipo dijo, me da exactamente igual. Y posterior a esto, meses posterior, fueron las famosas filtraciones del Pentágono, y es que en Bigelow Aerospace se están investigando ese tipo de metamateriales. Entonces, esto entraría total y absolutamente en contradicción con lo otro, pero nosotros os tenemos que decir todos los datos, todos los hechos, y los hechos, como digo siempre, que aquí esto es un programa de periodismo, son los que son. ¿A qué conclusión llegáis? Intentaremos al final del programa, cada uno, Artur, Alejandro y yo, dar la suya. Alejandro. Juan G., estas declaraciones de Robert Bigelow salió en uno de los programas más vistos de la televisión de los Estados Unidos, 60 minutos, 60 Minutes, en la CBS. Literalmente los medios en este país quedaron sorprendidos que un excontratista de la NASA llegaba a decir, bueno, si ustedes quieren investigar extraterrestres, no hay necesidad de mirar al espacio, tenemos que investigar en nuestro planeta. Artur, ¿y cómo nos comemos esto? Porque bueno, están yo lo diciendo tengo... que están investigando metamateriales, y además New York Times, claro, que no claro. lo ha publicado el fanzine de mi prima. Y CBS. Claro. Claro, no, yo estoy ¿Cómo nos comemos plenamente... esto? Yo estoy plenamente de acuerdo en esto, ¿no? Hay metamateriales, los gobiernos tienen metamateriales. Yo estoy completamente persuadido de que evidentemente no se ha estrellado una nave con marcianitos verdes en su interior. Para mí sí, Roswell, pero de eso otro día hacemos un programa, sí. Bueno, o quizás sí, ¿eh? Ah, no, pero que no es la tónica, no es la tónica general. Habitual no. No, porque además, si hacemos, fíjate que podemos hacer una reflexión muy sencilla. Hoy en día, Juan G., tú sabes muy bien que cualquiera puede comparar un dron que puede manipular a unos 7-8 kilómetros de distancia, prácticamente. Sí, entre 5 y 8 kilómetros de distancia, drones civiles. O sea, si nosotros podemos hacer esto, ¿qué no van a poder hacer inteligencias mucho más avanzadas que nosotros? Eso sí. Y evidentemente no tienen por qué
ir en el interior de estos objetos voladores no identificados marcianitos de color verde, evidentemente, ¿no? Con lo cual pueden ser tranquilamente máquinas autónomas dotadas de inteligencia artificial. Otra cosa que a mí me arranca una sonrisa es cuando me dicen, no, pero es que no se han encontrado metamateriales procedentes de otros planetas, de otras civilizaciones, de otras galaxias, porque no se tienen estos materiales. Y yo le pregunto, bueno, tío, pero a ver, ¿tú qué te piensas? ¿Que vas a encontrar con estos metamateriales un microchip al estilo como los que imprimimos los humanos? No, es que no tiene nada que ver. A lo mejor seguramente una pieza que nosotros podemos considerar que es no lo sé, una especie de mineral, resulta que es un metamaterial. Como si le dieras un iPhone a un señor que vive en la edad de piedra. Ni más ni menos. Ni más, exactamente. Absolutamente nada. Y a nosotros nos pasaría igual. Pensamos que somos los super tecnológicos y pensamos que éramos los que dominábamos la Tierra y conquistaríamos el universo, y luego mira, un bichito que ni se ve, mira la que nos ha liado. ¿Sabes? Es que hay gente, Juanje, que yo creo que para que asuman que hay metamateriales, van a querer que ponga Made in Venus o Made in Júpiter. Entonces, bueno, es que hay gente que realmente, yo digo, ostras, pero bueno. Y luego hay, Juanje, hay otra cosa, y Alejandro, que no sé si os pasa a vosotros, pero hay ciertos avances tecnológicos que no se han podido. Sí que es cierto que hay una explicación oficial, pero si rascas un poquito más, la explicación oficial te deja una cierta insatisfacción, ¿no? Hay ciertos avances que el ser humano ha logrado que dices, bueno, esto más que avance huele a copia descarada de una tecnología completamente existente. ¿Por qué? Porque se inventa de hoy para mañana, y además las bases de su invención tampoco están muy claras, con lo cual en eso que llaman ingeniería inversa, que hay alguna nave por ahí, alguna cosita de vez en cuando saca. Ni más ni menos. Fíjate, yo por ejemplo ahí, yo sí creo que tienen naves, Roswell seguro, eso lo tengo clarísimo, pero yo creo que seríamos como el Australopithecus con el iPhone. Creo que nos podríamos pegar décadas y décadas y décadas, es mi opinión, ¿eh? Y no llevar a absolutamente nada. Sí es cierto que ya hay cosas que nos parecen de ciencia ficción que hacemos los seres humanos, por ejemplo, los nuevos submarinos nucleares rusos que van a poder atravesar el Atlántico, que no tienen tripulación, que son total y absolutamente teledirigidos y que son tan pequeñitos que además no van a ser detectables por el sonar, y que llevan dentro un misil nuclear como para cargarse, ni te cuento. Alejandro Bernal. Y hablando de desarrollos tecnológicos, Juanje, lo que los chinos han revelado recientemente, máquinas que son capaces de leer nuestra mente hasta con un 96% de fiabilidad, que a propósito, esta es una información que exploré en mi canal de YouTube Mandrágora Misterios, ahí les voy a dejar el enlace en mi Twitter, @alebernalpress con @S, en donde hacen, más bien reproducen unas investigaciones del Three Gorges University, allá un instituto tecnológico muy importante en China, Juanje, después de utilizar unos sensores, unos electrodos en el cerebro y unos sensores en los brazos, unos trabajadores de una fábrica eran capaces de darles órdenes y de entrenar mentalmente a unos robots que, en la medida en la que fueron tomando esta experticia, ya podían realizar estas acciones en cuestión de segundos. De acuerdo a este artículo y a esta información que fue replicada por muchos medios a nivel internacional, en China se plantea implementar de manera masiva esta tecnología en el lapso de un lustro, y de hecho, Juanje, ya se está trabajando en una patente en la que ni siquiera se necesite electrodos, sino que directamente las mismas máquinas sean capaces de leer nuestra mente, algo que suena absolutamente distópico en nuestros días. Y lo que estaba diciendo Alejandro Bernal, o sea, fijaros qué tecnología, o sea, qué cosa tan loca. O sea, que te pones un casco en el cerebro, llevas 5 robots al lado y le dices a uno, oye, pásame tú las botas y tú dame un saco de cemento que hay ahí y que voy a trabajar. Pero además sin tener que hablarles, solamente a nivel mental. Y ya están trabajando en que además sean capaces de meterse dentro de nuestra mente.
Y hay tecnología así que nos parece de ciencia ficción, desde el famoso chip de Elon Musk, que supuestamente es para un tema de salud, aunque DARPA, la Agencia de Investigación Avanzada del Pentágono, está investigando poner un chip en el cerebro de los soldados y que puedan comunicarse telepáticamente, además de corregir fallos. Me explico, o sea, estoy apuntando con una escopeta para matar a un caballero y de repente pues resulta que tengo que mover el brazo 1 milímetro a la derecha y el chip lo hace por mí. O sea, una especie ya de mezcla entre hombre y cyborg. Bueno, incluso ayer por la mañana me estaba leyendo el periódico La Prensa y ahora el ejército chino acaba de inventar un chaleco de una especie de escamas de no sé qué vaina de material que aguanta un disparo antitanque, de un fusil antitanque a 15 metros, sí. A 15 metros. Y ya lo han probado y, hombre, te pega un golpe muy importante y el señor queda muy dolorido, pero no se muere, ni penetra el chaleco. Entonces, cosas que nos parecen de ciencia ficción, o como estaba hablando antes Artur Oms, que nos estaba diciendo, bueno, pues teledirigidos, pues los nuevos, por ejemplo, submarinos rusos, que van a poder, submarinos nucleares, que son muy pequeñitos, que van a ir teledirigidos, que no llevan tripulación, pero que se plantan en la costa de Estados Unidos y te lanzan un misil nuclear capaz de destruir una gran ciudad. ¿Esto es ciencia ficción? No. Se está trabajando ya en los prototipos y están saliendo adelante. Entonces, claro, pues a lo mejor cuando empezamos a hablar de superdioses que crearon el universo y nos mandan un mensaje telepático. ¿Y por qué no? Yo no me cierro a absolutamente nada. Y con tal cantidad de datos, posiblemente vosotros, los oyentes, los noctámbulos, tendréis ahora mismo el cacao mental que tenemos Artur Oms, Alejandro Bernal y yo, que luego los voy a poner a prueba en el minuto final para que den sus conclusiones, porque hay que sacar unas conclusiones. Para eso nos pagan básicamente. Pero sí es muy difícil, es muy complejo, los metamateriales están ahí, esos ovnis sólidos y totalmente palpables están ahí, a la vez que yo sí que creo que es cierta la experiencia tanto de los testigos que ha entrevistado Artur Oms o los que he entrevistado yo. No me mentían y me jugaría el cuello con eso. Alejandro, Artur. Juanje, respecto a esa gran realidad, porque creo que lo que planteamos como subtexto en este programa, Juanje, es el fenómeno ovni no es simplemente un fenómeno, es una realidad, sea física, sea mental, pero estamos hablando de hechos concretos, de nombres, de personas que han estado afectadas, Juanje, y yo creo que sin lugar a dudas, en la medida en la que vaya pasando el tiempo, se vayan revelando más investigaciones, no solamente por parte del Pentágono, sino por parte de otros grupos que estén atentos a esta temática, vamos a ir desentrañando poco a poco más detalles sobre este gran enigma que comprenden los ovnis, Juanje. Pues ¿sabes lo que opino yo? Que no vamos a desentrañar nada. Que dentro de 10 años volverá Artur a Bogotá porque nos iremos a investigar un tema de ovnis a, no sé, en vez de Leticia, a Nolaima, a la Paporis, o iremos a Nolaima, o iremos a no sé dónde de Colombia o de Perú o de Brasil, y seguiremos recopilando datos y seguiremos sin tener una conclusión tajante y clara. Fíjate lo que digo, esa es mi opinión, pues porque llevo 25 años en esto, 26 años dedicándome a esto, y sigo siendo un mar de dudas, y me parece genial un programa como el de hoy, donde lo podemos compartir además con todos los noctámbulos. Artur, porque tú lo tienes clarísimo que el señor Stirling es así, pero entonces a la vez hay metamateriales, pero es que son prototipos que son teledirigidos porque el software de repente le falla. Es que es muy complicado. Yo tengo muy claro, Juanje, que desde hace unos cuantos años, concretamente desde 2017, 2018, el gobierno norteamericano ya ha cambiado su pregunta. El gobierno norteamericano ya no se plantea exactamente si los objetos voladores no identificados existen o no existen. La pregunta ya no es esa. La pregunta ahora, hoy en día, es ¿qué quieren estos objetos voladores no identificados? Juanje, están penetrando... Claro, Juanje, están penetrando estos objetos voladores en lugares de alta seguridad.
con una, ese sin ningún tipo de problema. Sí, pues volar encima del USS Nimitz, que creo que tiene como 2.000 marinos, no creo que los sistemas de radar sean muy, muy amables. Alejandro Bernal. Juan G., y es que el Pentágono oficialmente a mediados del año pasado reveló un informe en donde destacaban 144 casos que no tenían una explicación convencional. La verdad es que el Pentágono no se quiso mojar, como dirían ustedes en España, no quisieron barajar de una manera fehaciente la hipótesis extraterrestre. Sin embargo, dicen, no lo podemos explicar bajo la ciencia actual, y en noviembre del año pasado crearon una nueva agencia de investigación oficial de ovnis por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y cuidado con esto, que me da mucho miedo, porque a nivel geopolítico, como el tema se siga poniendo tenso, le van a echar la culpa a China, como ya insinuó Donald Trump, que a mí me parece una barbaridad. Pues los chinos están ganando en la batalla tecnológica a los Estados Unidos. Todas las noticias que estamos teniendo en los últimos meses, años, van por ahí: inteligencia artificial, computación cuántica. Pero claro, los chinos tampoco son Superman, que sacan aviones que vuelan sin alas, sin sistema de propulsión y sin absolutamente nada, que es lo que está filmado. O sea, realmente esto es mucho, mucho más complejo. O sea, no sé, a mí es un fenómeno que me maravilla, que me sorprende, que me fascina. No hay cosa más bonita que ponerte delante de un testigo y ver que hay gente sincera, sin más. Estoy feliz de irme a Leticia ya mismo para poder hacer eso, para ir a un sitio donde no he investigado a nadie, a la Amazonía colombiana, y recopilar este tipo de testimonio, que creo que es lo que deberíamos hacer los periodistas y los investigadores, siempre y cuando la economía te lo permita, obvio. Pero llegar a una conclusión tajante: el fenómeno es tan tremendamente complejo que es que no tengo ni idea. Y es más, ahora hemos estado acordando de un astrofísico muy conocido, un grandísimo ufólogo, que es Jacques Vallée. Y Jacques Vallée lo que decía básicamente es que cuando llegan aquí y se le aparecen a alguien, están modificando el curso de la historia. Wow. Están modificando el tiempo, efectivamente. Simplemente con que tú a lo mejor te pares un día en una carretera media hora porque has visto una cosa de esta, ¿puedes cambiar por esto el destino de la humanidad? Sí, a través de una cosa que llaman el efecto de alas de mariposa. Y Jacques Vallée recoge algunos casos buenísimos. Por ejemplo, una ejecución que iba a haber hace 2000 años en el antiguo Japón, que iban a cortarle la cabeza a 3 señores. Apareció una de estas luces y todo el mundo salió corriendo y los ladrones pudieron escapar. Los ladrones, no sé qué es lo que habían hecho, los señores que iban a ejecutar pudieron escapar. O sea, cosas así que realmente nos hacen, bueno, pues ver este fenómeno como algo realmente fascinante, con 1000 posibilidades. Nos faltan 3 minutitos para terminar, señores. Entonces ya las conclusiones de cada uno. Artur Oms, tus conclusiones, tus redes sociales también, para la gente que quiera seguirte. Bueno, yo, Juan G., en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, y segundo, pues yo creo que el fenómeno es real, es completamente tangible. Eso no quita de que haya ciertas experiencias que se desarrollen únicamente en la mente del perceptor, por supuesto, pero el fenómeno está ahí. Yo simplemente tengo una cuenta en Twitter con mi nombre, un canal de YouTube con mi nombre también, Artur Oms, y en iVoox me vais a encontrar como Misterios Universales. Muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal, tus conclusiones, tu cierre y tus redes sociales. Juanje, un poco de la mano de lo que dije hace unos minutos, para mí ya los ovnis son una realidad que se está investigando hoy en día desde diversas perspectivas. Hago eco de algo que decía Michio Kaku, quien participó en un congreso ovni en Barcelona hace unos años y lo crucificaron por eso, y él comentó ante la opinión pública: ojo, el fenómeno ovni después de las investigaciones del Pentágono ya tiene otra connotación, tenemos que mirarlo desde otra perspectiva. Y Juanje, y si quieren conocer una perspectiva sobre misterio y enigmas, los invito a conocer mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en donde hago contenido de este tipo. Muchas gracias, Juanje. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Y bueno, mis conclusiones, pues que creo que dentro de 10 años tendremos el mismo programa. Contaremos otros casos y otras historias que hayamos investigado en esta década, pero llegar a una conclusión clara es muy difícil. Sí tengo claro que están ahí, sí tengo claro que se meten en la mente de muchas personas, no sé por qué escogen a alguien para darle algún tipo de mensaje. Ojo,
un mensaje que muchas veces no tiene sentido. Que eso tampoco me asusta, porque es como si yo me ponga a hablar ahora mismo con un señor que está hablando en ruso y yo en español. Pues no nos entendemos. Pero el mensaje se llega. Eso sí, llega distorsionado, complejo, llega que hace falta rehacerlo, pero el mensaje está. A la vez que no tengo claro que esas naves que han filmado en el Pentágono son total y absolutamente reales. Cada vez más están aquí. Y me asusta que los contactados y mucha de esta gente tenga razón. Nos queda poquito, porque somos tan brutos que vamos a acabar con nuestro planeta. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.